Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo 24. Esta tarde vamos a ver versículos 15 al 25 y vamos a ver lo que realmente es el medio de la gran tribulación. Entonces, una vez que estás ahí en Mateo 24, por favor, hay que ponernos de pie. Voy a leer el pasaje y luego oramos. Mateo 24. Comenzando en verso 15. Mateo 24, 15. Dice: Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienden para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en citas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo crees, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por traernos aquí. Cada persona que está aquí, oramos, Señor, que tú ministres a cada uno. Espíritu Santo, guíanos a través de este pasaje tan importante. Danos entendimiento. Oramos que nos des oídos para leer esto y entenderlo. Y gracias por la obra que tú harás. En el nombre de Jesucristo oramos. Y toda la iglesia dijo, amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? La última vez que estábamos aquí estudiando, vimos lo que es llamado el discurso de los olivos. Y es un título fancy, un título elegante del discurso que Jesús estaba haciendo a sus discípulos cuando estaba en el monte de olivos. Entonces, el discurso de los olivos. Y sabemos que antes que subió a esa montaña pequeña, Jesús pronunció los ayes contra los líderes religiosos, denunciando su hipocresía y su incredulidad, ¿verdad? Los denunció y también pronunció condenación contra ellos y la nación de Israel. Y luego Jesús lloró, rompe el corazón de Dios, el Hijo de Dios. En Mateo 23, verso 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús concluyó hablando de su segunda venida. Eso es una referencia de su segunda venida, porque la nación de Israel, los judíos, por fin lo van a recibir y van a decir esto, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora Jesús salió del templo, eso lo vimos, y los discípulos comenzaron a traer su atención de nuevo, porque no quieren que se vaya del templo. Y vimos eso, ¿verdad? Que es tan significante el templo para ellos. Y comenzaron a darle la atención. Mira las piedras, mira este gran edificio, qué bonito es. Porque ellos acaban de escuchar a Jesús que Él dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y eso ya lo vimos, una referencia de condenación al templo y a la nación de Israel. Y era muy difícil para escuchar esto para ellos. En un sentido es como, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué dices esto? Mira este hermoso templo.
Y luego lo que le dijo Jesús después, realmente los explotó su cerebro, porque dijo, fíjense, en verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso literalmente sucedió en el año 70. La historia lo vemos, que fue Tito entró con los ejércitos de Roma y destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén. Y aquí Mateo 24, él no trata con la destrucción del templo en el año 70. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 1. Si quieren notarlo, pueden darle más seguimiento en su tiempo. Lucas 21, él sí trata con la destrucción del templo. Pero Mateo 24, él está tratando con asuntos de la nación de Israel y la segunda venida y la tribulación. Para los discípulos, porque ellos se sacaron en privado, cuando ellos escucharon a Jesús, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, hacen 3 preguntas. ¿Se recuerdan? En verso 3, 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿O cuándo va a ser destruido el templo? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Están preguntando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y luego preguntaron, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, 3 preguntas, lo vimos la última vez, te recomiendo, si no lo escuchaste, chécalo en la página de internet o en el canal de YouTube, porque todo eso está fluyendo, el tema sigue. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo y es muy importante la profecía que tenemos aquí. Jesús regresa y viene primero un evento que se llama el rapto y vimos que es importante estar listos, ¿verdad, iglesia? Estar listos. Pero vemos en Mateo 24, y lo he mencionado varias veces, que tiene un sabor de judío. Estamos en un territorio de los judíos. Y es importante entender esto porque estamos viendo profecía. Y de hecho siempre es una regla buena en el estudio bíblico. Si vas a estudiar profecía, tienes que determinar a quién está hablando, a qué se refiere la profecía. Sea a Israel, la iglesia, y se tiene que determinar. O si lo mezclamos, va a ser muy confundido la profecía. Y aquí, como ya lo dijimos, está hablando a la nación. Principalmente, obviamente hay aplicaciones para nosotros que hemos estado viendo, pero principalmente esto es para judíos. Y vamos a ver un poco más. Entonces, preguntaron acerca de la segunda venida del Mesías, el fin del mundo, y qué es lo que va a involucrar todo esto. Y luego Jesús, fíjense en verso 4, verso 14, que ya lo estudiamos, pues solo lo digo como un repaso, comenzó a describir señales o cosas generales que van a suceder, que ya están en este día, pero lo que va a pasar va a estar aumentando más y más y se va a culminar en la tribulación. Va a ser más y más intenso. Y dijo que va a haber engaño religioso, verso 4 y 5. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces va a haber mucho engaño. Y eso lo vemos hoy en día, pero solo va a aumentar más y más. En este país es triste, como un país que ha enviado tantos misioneros, se ha encontrado como un país que ya está muy en la idea o recibiendo y dando la idea de que la verdad absoluta no existe. Todo es relativo. Y han sido cambios muy rápidos en la historia. Y eso es lo que vemos hoy. No hay absolutos, no hay verdad absoluta, es relativo. Tu verdad es tu verdad y yo tengo mía. Y eso es horrible. ¿O qué tal la idea de tolerancia? Y no solo estoy hablando de tolerancia de, ok, pues tú tienes tu idea y ok, te voy a respetar. No, la tolerancia del mundo hoy es que no, todos pueden creer, tienen su propia verdad. Y no nomás es algo de respeto, no, es que no, tú tienes una verdad y todas las verdades son igual. Gran engaño. De hecho, si tú crees esto, ya estás engañado. Y cada cuando en discusiones de entre cristianos sale ese tema. Y escucha las opiniones y tenemos que corregirlos. Es algo muy importante. Cuando alguien que profesa ser cristiano y dice, pues está bien lo que creen, es su verdad. Hay que corregirlos.
Porque solo hay una verdad. Hay que no ser un caos. Oh, sí, es bonito. No es bonito. Es engaño y es muerte. Entonces es muy importante. Ese es el engaño y va a crecer más y más. Jesús dijo acerca de la verdad, Juan 14:6, lo conocemos este verso, pero va a ser más significante esto, porque más se van a alejar. Porque Jesús dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tú y yo, hermanos, iglesia, podemos confiar en Jesús, en su palabra, porque es verdad. De hecho, Él es verdad. Por eso es significante. Cuando el mundo adapta filosofías que no hay verdad absoluto, es relativo, es contra Jesucristo. Tenemos que verlo así, porque eso es lo que es la realidad de este mundo. Y Jesús también habló de guerras en versos 6 y 7, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y en verso 7 menciona hambres, pestes, ¿qué más? Terremotos. Y luego en verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, apenas es el principio, porque va a crecer. Habló de persecución, falsos profetas, y todos son señales generales que tú y yo vemos hoy en día. Y van a continuar, como vimos, como dolores de parto. Más intenso, más frecuente. Y luego viene la gran tribulación. Ahora, ahí es donde continuamos, ¿verdad? Ahora, fíjense, en verso 15... Ahora ya llegamos al medio de la tribulación. Si quieren tomar notas, ya estamos en medio de la tribulación, comenzando en verso 15. Aquí va a haber más detalle, más cosas más específicas que van a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál venida? Pues la segunda venida, y eso hablamos un poco, ¿verdad? No estoy hablando del rapto, no estamos hablando cuando Jesús viene por su iglesia y que nos lleva, Él viene en las nubes y nos lleva. No estamos viendo aquí el rapto. El rapto sucede 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. Les voy a dar una referencia. Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves? El Señor está en el aire, no regresa en ese momento, ese es el rapto. Él se queda en el aire y ahí vamos, los que están vivos en ese tiempo, vámonos aquí, el rapto. Pero la venida de Jesucristo que estamos viendo aquí es la segunda venida. Y antes de la segunda venida va a haber una señal. Aquí Jesús lo describe. Fíjense, la abominación desoladora. Y eso, el profeta Daniel habló de esto. Mira, hay que leerlo. Verso 15. Dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Noten la referencia de Judea. Otra vez, está hablando a judíos. Y luego fíjense en el verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto me recuerda de la esposa de Lot. ¿Se recuerdan? Que Dios envió ángeles para rescatarlos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y huyeron rápido, era urgente, ¿verdad? Y dicen que no miran para atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró para atrás. Eso es algo similar, es urgente, no hay tiempo de regresar por algo, ¿verdad? Mi iPad se me lo olvidó. No, huye a las montañas. Y eso vemos mucho en eso de como agarrándonos al mundo, ¿verdad? Suéltalo, no es importante. Tu vida eterna es más importante. Y así Dios nos recuerda, sueltan las cosas del mundo, no lo agarran tan fuerte, o si no, hay destrucción. Pero es urgente, es muy claro aquí. El momento de huir es urgente. Fíjense en el verso 19. Mas hay de las que estén encintas o embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Otra vez, día de reposo es algo para los judíos.
Como cristianos, tú y yo no estamos bajo un mandamiento de guardar el día de reposo. Eso lo aprendemos en la Biblia. Entonces, es un contexto judío. Y está hablando de ellos es el contexto, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es urgente, huyen de Judea, porque va a haber persecución que viene sobre ellos. Imagínense estar en un país cuando suelta una guerra. No me gusta imaginar eso. Pero cuanto más casado y con chiquitos, es algo pesado. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso dice Jesús, ay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Entonces va a ser un tiempo muy difícil. Esa es la gran tribulación. Ahora fíjense, en verso 15 al 20, como mencioné, estamos en medio de la tribulación. Hay que ver esta pregunta. ¿Qué es la abominación de la desolación? ¿Qué es? Pues la respuesta, sencillamente, es en el medio de la tribulación. Ya hice la referencia del tiempo. Es cuando el anticristo, él va a estar aquí en este mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a entrar en poder bajo una confederación de 10 naciones, dice la Biblia. ¿Verdad? Hay profecía. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a entrar al templo. Va a ser un pacto de paz. Y va a durar solo 3.5 años. Pero ese tiempo, a la mitad de la tribulación que estamos viendo aquí, él va a entrar al templo y va a hacer una imagen de él, de sí mismo. Y lo van a adorarlo. Y eso es la abominación. Cuando vean esto, eso es lo que va a pasar. Y él va a vivificar el imperio romano bajo el poder de Satanás. Y eso es algo interesante. En lo que él hace un pacto, como mencioné. Un pacto por 7 años de paz. Y va a haber mucho engaño. Los judíos ya están cansados de la guerra. Cansados. Es una nación que siempre ha estado en batalla. Y ellos ven este gran líder político, gran líder religioso, y dicen, por fin va a haber paz, y paz en Israel, paz en Israel. Ese es el engaño. Es un gran engaño. Pero él va a entrar al templo y va a ser profanado el templo por lo que él hace. Paz van a pensar. Muchos de nosotros no sabemos cómo es vivir en tiempo de guerra, ¿verdad? Entonces a veces podemos ver, ay, qué tontos los judíos, ¿cómo que van a recibirlo? Pero cuando tú estás desesperado, ya cansado de la guerra, y llega alguien con mucha carisma, wow, él va a traer paz por fin. Por eso el mundo ya se está preparando para este gran engaño. Y va a llegar el tiempo preciso, como dijo la Biblia, y va a haber paz, y va a haber gran engaño. Pero va a llegar un tiempo, como mencioné, la paz no va a durar mucho tiempo, 3 años y medio. Y de repente los judíos van a reconocer, Él no es el Mesías, Él no es nuestro Salvador. Y esos con fe, ellos van a huir la persecución. Ellos no van a recibir la marca de la bestia. Jesús le está diciendo en versos 16 al 20 que huyen. Ese es el contexto de las palabras cuando Jesús dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. En otras palabras, el anticristo profanará el templo cuando hace esta imagen de él. Y va a recibir adoración. Eso es lo que Satanás quiere. Él cayó por su orgullo, porque quiso ser como Dios. Él quería recibir la adoración. Y aquí por un momento en la historia lo va a lograr, pero va a ser destruido. Yo creo que sería bueno que todos vamos a Daniel 9. Entonces guarden su lugar aquí, Mateo 24, y abren sus Biblias. Vamos ahí, a Daniel capítulo 9, porque aquí hay más explicación acerca de esto. Y creo que va a ser más claro el pasaje. Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 vemos una gran profecía en la Biblia. Se llama la profecía de las 70 semanas. Y es un gran tema, pero solo lo vamos a ver para apoyar el texto de Mateo.
70 semanas, y esas semanas nos lleva a la abominación desoladora. En Daniel capítulo 9, comenzando en verso 24, sabemos que Daniel está en Babilonia, ha estado ahí por 70 años, y al fin de ese tiempo, él estaba leyendo Jeremías, y descubrió que ya está llegando a su fin, su tiempo, ¿verdad? Bajo captivados, esclavos. Y comenzó a llorar. Y Señor, ¿qué es tu plan? ¿Y qué vas a hacer con la ciudad? ¿Cuándo viene el Mesías? Entonces él estaba abriendo su corazón, hablando con Dios, ¿verdad? Y Dios responde, Dios le da la respuesta. Y le da un calendario para la nación de Israel. Es muy interesante la profecía. Y dijo que son 70 semanas. Y noten esto, semanas, aquí en verso 24, y después cuando se usa, es la palabra original heptad, y esa es una unidad de 7. Es como hoy en día usamos la palabra docena, saben que estoy hablando de 12. Entonces, heptad es 7. Fíjense, entonces 70 heptads, 70, y fíjense, quiero que vean, tienen que ser matemáticas. Yo sé que no le gustan hacer las matemáticas, pero hay que hacer las matemáticas. Porque son 70 tiempos de 7 años. En otras palabras, es 7, ¿cómo se dice times? Más por 7 por, no, perdón, 70 por 7, ¿qué es? 490 años. Es fácil, ¿verdad? Hacer esas matemáticas, y eso es lo que está hablando, de un tiempo completo de 490 años. Ahora hay que leer todo el verso. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Noten, tratando con Israel, tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Y luego, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso es una referencia de la segunda venida. Y luego fíjense, el verso 25 en Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas o 49 años. ¿Sí me siguen? 49 años. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, el mandamiento para construir el templo y restaurar el templo se dio ese orden en el año 445 antes de Cristo. Y eso lo podemos ver en el libro de Nehemías capítulo 2. Si quieren notar la referencia, Nehemías capítulo 2, eso fue un orden bajo el rey Artajerjes, ¿verdad? Que vayan a hacer el templo. Y fíjense, hay otro conjunto de tiempo en el verso 25. Y dice, y 62 semanas, o 72 por 7, que es, matemáticas, 434 años. ¿Ok? Entonces recuérdense ese número. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego fíjense el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esos los 434 años. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces todo el tiempo es 490 años. Y aquí vemos 2 unidades de tiempo. Uno es 49 años, y luego tenemos 434 años. Y suman a 483 años. Entonces noten, falta 7 años. Falta 7 años. Y eso es cuando se pone interesante, porque esto es lo que vemos que sucede en Mateo 24.
Entonces imagínense Dios como un stopwatch, como un cronómetro se llaman, gigante. Él tiene el control del tiempo. Él tiene el control. Y cuando el rey dio ese mandamiento que vayan a construir el templo y restaurar a Jerusalén en el año 445 antes de Cristo, es cuando Dios comenzó el reloj, clic, y comenzó corriendo el tiempo. Es algo muy interesante. Y luego a los 490 años después regresa Jesucristo, el Mesías, la segunda venida. Y fin al pecado, va a establecer su reino aquí en la tierra y todo se termina. El plan de Dios para Israel. Pero lo que pasó es que Jesucristo vino a Jerusalén y lo interesante, no sé si recuerdan por el día de Ramos, Domingo de Ramos, se cumplió la profecía. De hecho, justo al día, a los 483 años, es cuando entró Jesús a Jerusalén. Cumplió la profecía de las semanas. Entró Jesús, y luego sabemos, entró sobre un asno, declarando públicamente que Él es el Rey, y una semana después, unos días después, fue crucificado, y el domingo resucitó. Pero todo está conectado con esto. Y en ese tiempo, Dios paró el reloj. Y por eso los judíos es difícil para ellos entender este tiempo que estamos nosotros. Porque estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en un tiempo de gracia. Entonces comenzó la construcción del templo, corrió el tiempo. Jesús entra a Jerusalén, se para el reloj. Y luego estábamos en tiempo de la iglesia. Okay, hay que tener eso en la mente. Hay 7 él dijo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, otra vez hablando a judíos. Pero falta 7 años. 7 años falta en el tiempo de la línea de Dios. Y es muy interesante. Fíjense cómo dice en verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora aquí estamos hablando del anticristo. Él va a hacer un pacto. Pero noten, este es nuestro último tiempo, una semana. Dijimos que falta 7 años, ¿verdad? Esto es la última semana, es durante la tribulación. Pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces los judíos van a tener un templo. Los judíos van a regresar y ofrecer sacrificios en el templo. Va a haber sacerdotes. Pero fíjense, el anticristo lo profanará al medio de la semana o después de 3.5 años de que hace el pacto, el paz. Va a parar los sacrificios. Y luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces, eso es lo que Jesús está hablando en Mateo 24, verso 15. Precisamente de esto. Y luego dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿sí me están siguiendo? Si no, chequen otra vez, porque sí, es la matemática, es como 483, ¿cómo que falta 7? Chequen las matemáticas, todo está bien. Pero aquí es claro, la última semana. ¿Y cuándo comienza? En el verso 27. Es cuando comienza otra vez el reloj, corriendo. En verso 27. Es cuando el anticristo hace un pacto con Israel, es la última semana. Y en el medio de esa semana es la abominación desoladora. Va a suceder. En medio de la tribulación. Ahora hay que regresar a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Lo mencioné varias veces. Esto está en medio de la tribulación. Y yo creo que la iglesia no va a estar aquí. Eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Por qué no? Porque la iglesia va a estar en el aire o en el cielo. El rapto ya pasó. Entonces no vamos a estar aquí, los que se han quedado. El rapto. Y si no eres cristiano, pues no va a estar en el rapto. Y aquí vas a estar. El que no es cristiano, aquí va a estar durante la tribulación.
Entonces el cristiano, tranquilo. Pero no vas a hacer bully a los incrédulos. Tú vas a sufrir, yo no. No, hay que tener compasión. ¿Dónde está la compasión y el amor? No, estamos llamados para llevarles las buenas nuevas. Vámonos de aquí. Puedes estar seguro de tu destino eterno si recibes a Jesucristo ahorita. No esperes un día más. Y por eso estamos aquí. Son días muy interesantes. Entonces, verso 21, fíjense. Porque habrá entonces gran tribulación. Los 7 años del reloj de Dios. Es el año 70 de Daniel. De hecho, hay mucho detalle en Apocalipsis. Si quieres notarlo y leerlo en tu tiempo, es Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Y esto es la gran tribulación. Es Dios derramando de su ira contra un mundo que rechazó al Mesías. Rechazó gracia. Y es lo triste. Entonces eso no es algo como algunos van a decir, es natural, es terremoto, eso pasa, o hay guerras. No, es más que esto. Va a ser un nivel tan grande. Esa es ira de Dios, porque rechazaron a su Hijo. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos podemos gozar, iglesia, porque Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Ves? Dios, sí, Él va a derramar de su ira en el futuro, pero el cristiano, nosotros ya hemos recibido la justificación y perdón, porque Jesús recibió la ira de Dios, el castigo, ¿verdad? Él pagó nuestra deuda, y eso es la significancia de la cruz. Entonces, esta condenación que viene en el futuro no es para la iglesia. Y eso me da paz, porque yo ya rendí cuentas con Dios. ¿Has rendido cuentas con Dios tú? ¿Has llegado a ese punto en tu vida que, sabes qué, yo necesito a Dios, yo no puedo vivir de mi manera? Yo quiero vivir de la manera de Dios, quiero agradar a Dios. Hay convicción, ¿ves? No quiero continuar en pecado. Y podemos nacer de nuevo cuando ponemos fe en Jesús. Entonces Él ya recibió la ira por nosotros. Y eso es lo hermoso de la cruz, lo que Dios hizo por nosotros. Fíjense, Jesús dice, habrá entonces gran tribulación. Sabemos en Apocalipsis que va a haber unos sellos que se abren, que rompen. Va a haber guerras, hambre, pestes, terremotos. Y luego el séptimo sello vendrá 7 trompetas. Dios va a haber en este mundo ángeles soplando trompetas. Y va a venir plagas, tercer parte del mundo quemado. Y hay plaga. Y no solo eso, tercer parte de los mares, como sangre el agua. Va a ser horrible. Va a haber un gran terremoto, tercer de la población del mundo van a sufrir. Gran tribulación. Y luego de las 7 trompetas, va a haber 7 copas. 7 copas es ira. Y eso es un gran estudio. Pueden checarlo en Apocalipsis. Eso va a suceder. Esa es la gran tribulación. Pero noten en el texto aquí de nosotros, Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todavía hay gracia de Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo crees, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Entonces, ese es el aviso. Yo ya les dije, ¿verdad? Prepárense. Pero noten, durante la tribulación se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El anticristo va a tener su compañero, es el falso profeta. El anticristo es la bestia. Dice la Biblia que sale del mar.
Pero el falso profeta, que es la otra bestia, él sale de la tierra. El anticristo será un gran líder político. El falso profeta, un gran líder religioso. Y va a ser un equipo, ¿verdad? Compañeros, engañando al mundo. Pero es interesante cómo políticos hasta hoy en día les gusta juntarse con líderes religiosos, ¿que no? Quieren ganar esa influencia de todos, de los ricos, de los ambiciosos, de los religiosos. Eso es el político, realmente no es diferente al anticristo, solo bajo el poder de Satanás. Entonces más astuto, más engañoso, más suave sus palabras. Toda la gente le va a gustar cómo habla tan suave. No ofende a nadie, dice algo para, ok, es buena onda ese. Él es el que va a dar paz. Y es un engaño. Pero noten algo, dice que va a haber señales. Va a ser milagros. Y saben, milagros no es indicación que es de Dios. Hay que recordarnos, iglesia. Porque Satanás, él sabe cómo imitar y copiar. Él solo copia lo que Dios tiene, lo que hace. Quiere ser como Dios, quiere recibir adoración. Entonces los milagros no es diferente. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Amén. ¿Pero todo milagro es de Dios? No. Y a veces lo decimos, esto fue de Dios, esta sanación tenía que ser de Dios. Porque mira, ya estoy sano. Pero tenemos que ver, pues, ¿qué doctrina creen? ¿Qué creen de Jesucristo? ¿Qué creen de la salvación, del pecado, del infierno, del cielo? Doctrina es significante. El que está clamando un milagro, ¿qué cree esa persona? Y ahí vas a saber tu respuesta, si es de Dios o no. Muchos basan su verdad sobre emoción, ¿verdad? Sueños y hasta milagros. Hemos visto milagros nosotros, ¿qué no? Todos son de Dios, pues cada uno tiene que discernir eso. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué creen ese grupo? ¿Qué es su doctrina? Todos se tienen que poner a la prueba. Escuché un testimonio de una cristiana que nunca se me ha olvidado. Ella estaba sirviendo en México, en el DF, y era asistente a un sacerdote, un brujo. Él hizo un milagro que ella estaba ahí. Ese brujo hizo cirugía en el cerebro de una persona sin usar anestesia. Ella vio que sacó un tumor y fue sano esa persona. Y Dios en su gracia abrió sus ojos y Dios la rescató a ella. Pero ella testificó de cosas poderosas, milagros, que Satanás lo hizo. Ese es el engaño. Y quién sabe si está ahí el brujo, ojalá que ya no, ojalá que Dios también lo salvó a él. Quién sabe. Pero milagros no son indicación que es un ministro de Dios. Hay que no reaccionar en emoción. ¿Ves? Probar cada espíritu, porque hay un espíritu de anticristo. Entonces el Satanás, él puede hacer esas gran cosas. Entonces este engaño que hemos estado hablando está sucediendo ahorita. Muchos captados por milagro y quieren más milagros y nunca llegan a la cruz. Están buscando cosas religiosas, experiencias bonitas. Yo también anhelo experiencias bonitas, pero tengo que basarme en la palabra, o si no es muy fácil desviarnos. Ahora fíjense, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vimos palabras de Jesús en el Evangelio, vimos profecía de Daniel, el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo que escribió Pablo en las epístolas. Mira, noten, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo está escribiendo a creyentes en Tesalónica que están espantados, están muy molestos, pensando que estamos en la tribulación. Ellos pensaban en ese momento que estaban en la tribulación. Entonces Pablo les escribió. Sabemos cuando inició la Primera Guerra Mundial aquí, hace el 1914 más o menos, ¿verdad? Muchos decían, es la gran tribulación. Seguramente es la tribulación. Y lo mismo dijeron en la Segunda Guerra Mundial. Es la tribulación, es la tribulación. Entonces lo que pasó, alguien entró, tal vez tenían una noche de oración, y entró uno lleno del Espíritu Santo supuestamente. Y el Señor dice, estamos en la tribulación. Y la gente, oh no, ¿qué hacemos? Tribulación. Jesús dijo que va a haber guerras, va a haber rumores, pero tranquilos, porque va a haber unas cosas que tienen que suceder. Y eso es lo que Pablo dice, fíjense en verso 2, escribiendo a la iglesia, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y noten la frase aquí clave, el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Es el tiempo de tribulación. Tiempo de tribulación. Entonces, está diciendo, no se molesten, no se loquen, ¿verdad? Pensando que es el día del Señor, tribulación. Es que alguien lo dijo. Alguien entró en la iglesia y les dijo, profetizó. Dice, y por espíritu, ¿verdad? El Espíritu me dijo, iglesia, escúchenme, estamos en la tribulación. Hasta esto se escucha hoy en día, ¿qué no? De repente, los que están llenos del Espíritu Santo lo comienzan a decir toda la iglesia, ya estamos en la tribulación, y se espanta la iglesia. Y no es cierto. Pablo simplemente, tranquilos, no estamos en la tribulación. Y fíjense, alguien no solo habló, pero parece que alguien escribió una carta. Por eso digo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Y tal vez firmaron el nombre de Pablo, no sé, pero fue de forma escrita. Entonces no dejen que te engañen, lo que te digan o en carta, ¿verdad? Porque va a haber dos cosas que tienen que suceder. Y esto le dio paz a la iglesia. Ok, no estamos en la tribulación. Pablo le dice, dos cosas tienen que suceder primero para saber. Fíjense en verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el anticristo es el hombre de pecado. Él es el hijo de perdición. Entonces dos cosas tienen que suceder. Y así tú y yo hoy en día podemos saber. Porque a veces vemos, se parece que es la tribulación. COVID, solo llega un huracán, terremoto, es la tribulación. Nos podemos molestar rápido. Pero no, dos cosas tienen que pasar. Número 1, aquí dice, la apostasía. Es primero. Apostasía significa una partida, una salida. Una salida. Entonces, ¿una salida de qué? Pues una salida de la fe en Jesús. Sea por rebelión o por el engaño, va a haber una salida de la fe en el Evangelio. Unos que seguían van a partirse, van a salir la fe. En Timoteo 4, Pablo escribió, eso es 1 Timoteo 4, 1 al 3, se los voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Y sabemos, hoy en día podemos ver, prácticamente cada denominación grande o principal aquí en el país ya tiene sus grupos, ya se han divididos, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Los metodistas, digo, no todos, todo lo que les digo, no digo que todos, pero ya se han fraccionado. Grupos que niegan la deidad de Jesucristo. Presbiterianos también. Hay unos que ya se han ido muy liberal. Hay unos pocos que todavía ahí están en la verdad. También como bautistas. Típicamente yo conozco a los bautistas como ser más sanos, sana doctrina, pero hay unos grupitos que se están desviando, más liberal. Eso es lo que está pasando. Entonces solo como mencionamos, solo va a aumentarse más y más. Vemos hoy en día iglesias ordenando lesbianas, homosexuales, y están en el púlpito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo justifican? La única manera de justificarlo es tener que dejar la fe. Es la única manera, porque eso no es el Evangelio y no representa la verdad. Y hay iglesias independientes. Saben que Calvary Chapel no es excepción. Va a haber entre el movimiento Calvary que se van a ir a la izquierda. Y es triste. Y por eso Dios nos anima. Manténgase en la palabra. No lo compliquen. Humíllense. Porque nuestro corazón nos engaña. Y hay presión en este mundo. Están muy duros. Ustedes piensan muy antiguo. Son muy old fashioned. Come on. Mira, acéptalos. ¿Por qué no quieren ordenar a ese que es homosexual? Son malos, y algunos van a doblar por esa presión. Lo tenemos que pedir a Dios por fuerza, por denuedo, llenos del Espíritu Santo para estar firme en la palabra. Y va a venir persecución. Entonces es guardar esas cosas esenciales. No, ¿verdad? Eso es lo importante. Estar firme en la verdad. Pero todo eso va a culminar en la gran tribulación. Gran engaño va a suceder. Vamos a unirnos todos, a agarrar las manos y a cantar juntos. Hay que pelear por la unidad. Eso es el grito hoy en día. El Papa es un gran líder en esa área. Reuniendo las religiones. Vengan conmigo, vengan a Roma. Vamos a reunirnos. ¿Qué tienen en común? Si esta verdad dice lo contrario de tu fe, ¿qué tienen en común ustedes? Nada, solo lo hacemos por la unidad. Y la emoción dice, sí, qué bonito. Es pura emoción. Pero si tú crees en la verdad, dicen, eso es locura. ¿Cómo? ¿Aceptar tu verdad? Entonces, ¿mi verdad qué? ¿No es verdad? Entonces te lleva en un ciclo que te lleva a la muerte. Pero eso va a ser la presión para nosotros. Entonces, ustedes no quieren unidad. No, al contrario, queremos que todos vengan, que conozcan la verdad, que conozcan a Jesús. Es una gran diferencia. Tenemos que tener compasión, porque hay personas de diferentes religiones que son sinceros, ¿verdad? Y a veces, otra vez, por la emoción, vemos, son tan sinceros, su devoción es tan bonita, pues tal vez está bien. Pues no. Alguien puede ser sincero y ser completamente incorrecto o en gran error. Otra vez, no basamos las cosas en emoción, sentimientos, se basa sobre la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo nunca ataco a una persona su carácter. No es sincero, ¿no? Porque yo creo, yo decía, sinceramente yo creo que esto es la verdad. Pues sinceramente estaba muy equivocado. Eso es la verdad. Y algunos, pastor, ¿cómo puedes hablar así? Eso no es nice. Pues yo creo que hay una verdad y es Jesucristo. Y eso para mí termina el debate. Entonces el engaño de religión va a suceder en los últimos días. Ahora fíjense, el anticristo ya está en el escenario, segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Logró Satanás por un tiempo. Ahí está, el mundo lo está adorando, está en el centro de adoración, lo va a recibir. Y eso es la abominación desoladora. Engañó el mundo. Y en verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de un medio. Y yo creo que esto es la iglesia y el Espíritu Santo que está obrando ahorita, en este tiempo. Esto detiene, y luego el rapto, y luego se revela el anticristo. ¿Verdad? Y hay paz, y comienza el reloj. 7 años. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí es claro, no lo recibieron el amor de la verdad. Si reciben la verdad, serían salvos. Entonces el anticristo viene, pero no hasta que Dios saca a su iglesia. Y gloria a Dios por eso. Anticristo va a traer un paz, pero no es paz. Se parece como paz, pero no, hay un engaño. Todo es plan de Satanás, pero es un fracaso, porque viene el rey. Y eso es lo hermoso, y nos gozamos. Si no recibes la marca de la bestia en tu mano o tu cabeza frente a la muerte, eso va a suceder en la gran tribulación. Checan Apocalipsis capítulo 13. Pero la pregunta hoy, no vamos a estudiar esa parte. La pregunta hoy es, ¿has recibido la verdad? Porque este último verso aquí que leí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto habla algo muy fuerte para cada uno aquí. El que no lo ha recibido, pongan atención. ¿Verdad? El que ya lo recibió el amor al Hijo. Dios dio a su Hijo porque nos ama. Ese es el amor. ¿Lo has recibido? Lo has recibido. Él es la verdad. ¿Ves? Eso es sinónimo. El que recibe el amor es recibir Jesús, es recibir la verdad y es salvación, es por fe. Y eso es lo que nos lleva a hacer esa gran pregunta. Sabiendo que esto va a suceder, esa es la verdad, va a llegar estos tiempos, ¿por qué no venir a Dios hoy? ¿Ves? Ese es el mensaje. Aquí está la esperanza. Muchos se espantan de estas cosas, pero estamos en un mundo caído. ¿Qué esperan? ¿Que nunca va a haber muerte? Algunos siguen con ese miedo. Claro, no nos queremos morir, ¿verdad? Yo quiero vivir. Yo quiero comer todavía. Pero no tengo miedo, porque tengo esta confianza. Y eso es la paz y confianza que Dios ofrece a la iglesia ahorita. No vamos a estar como la iglesia engañada. Oh, no, ya vamos a sufrir y espantados. Cuando estamos actuando así, ya no somos efectivos, ya no somos luz. Porque ya no hay fe que Dios me va a usar a mí, porque yo estoy tan espantado. ¿Yo cómo puedo ser efectivo en dar el Evangelio? No voy a ser efectivo, porque tengo duda en mi mente. No, todo depende que estamos firmes en la verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Lo has recibido? ¿Crees en Él?
que Él vino y dio su vida en la cruz por ti, derramó de su sangre para perdonarte. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Mira a la cruz. Ninguna religión puede decir eso. Habla con las religiones. Oh, Dios es amor. ¿Cómo lo sabes? No sé. Lo siento. En la humedad que se siente ahorita. Eso no, es raro. Y por eso el hombre dice cosas raras. Y usan el evangelio porque le gustan esa parte. Y así el mundo está mezclando cosas. El mundo le gusta que Dios es amor, pero solo está en el evangelio. Y eso sí, recibimos este amor, recibe la verdad. Y si nunca lo has hecho, rinde cuentas hoy con Dios. Pon tu fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Para de jugar con lo que estás haciendo. Y el Espíritu Santo, si te da convicción, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. Es hacer un cambio. Cambia tu mente. Sigue a Dios, sigue su camino y tendrás vida. Los que rechazan la verdad van a ser engañados. Y van a ser desviados a la muerte, creyendo la mentira. Y eso es lo triste, ¿que no? Satanás es un mentiroso. Está haciendo todo lo posible en su fuerza para engañar a este mundo. Y son desviaciones pequeñas algunas, pero si no te lleva a la cruz, te lleva a la muerte. Entonces tú y yo debemos discernir estos tiempos. Hay muchas conversaciones que tenemos hoy en día. Y hay que poner atención a lo que escuchas. Y hay que responder. Si tú escuchas algo raro, o una filosofía, o una supuestamente afirmación de verdad, diles, no, eso no es lo que dice la Biblia. Hay que ponernos en esos lugares cuando estamos ya hablando con gente, con amor. Mira, ¿sabes lo que dice Dios en la Biblia? Y diles la verdad. Porque lo más horrible es cuando alguien ya parte de este mundo y tú piensas, nunca hablé con él. Es un sentimiento horrible. Es horrible. Es mejor ahorita diles. No te sientes con esa culpa. Oh, no, nunca lo hice. Ya sabía que debería. Hubo una oportunidad y nunca lo hice. Hay que aprovechar de estos días. Bueno, vamos a orar, iglesia. Y hay que darle gracias a Dios. Que Él nos justificó por fe. Que la ira cayó sobre su Hijo. Entonces, esto es para los incrédulos. Pero también nos recuerda que hay que llevar el mensaje de esperanza al mundo. Esto no es para ser peleonero en estos días. Esos tiempos de extender misericordia y gracia. Amar a tu prójimo. No pelear con ellos. No burlarte de la persona. Oh, tú no sabes la verdad. No. Hay que tener compasión. Recuerda Jesús. Oh, Jerusalén. Oh, cómo lo rompió su corazón. Porque lo rechazaron. Hay que imitar a Jesús en ese aspecto. Misericordia a los incrédulos. A los que odian la verdad. No te enojes con ellos. No es contra ti. Odian a Jesús. Pero tú eres luz. Dios dice, tú eres luz, tú eres sal. Tú puedes traer verdad y eliminar la corrupción en su vida. Y obviamente Dios lo hace, pero nos usa a nosotros, nuestra boca. ¿Qué no? Vamos a orar.